Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, porque eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, Señor, para estar delante de tu presencia, Señor, para ser transformados conforme a tu imagen, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado el ministerio de la reconciliación, por el cual nosotros clamamos, Señor, al mundo que se reconcilien contigo. Te damos gracias porque nos has hecho nuevas criaturas, porque nos llevas de triunfo en Cristo Jesús, Señor. Porque la muerte no te pudo retener y al ganar esa victoria, Señor, tú nos das una esperanza de vida eterna. Gracias porque lo entregaste todo y te levantaste victorioso, Señor, en esa cruz del Calvario, para darnos una nueva vida, Señor, para darnos la esperanza, Señor, de que estaremos un día contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste todo por amor a nosotros. Te queremos decir que también te amamos, Señor, y queremos manifestar ese amor por ti, Señor, a los demás. Bendecimos tu nombre por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando el significado de la redención de Cristo en nuestras vidas. Ya tuvimos la oportunidad de ver cómo Cristo es el sacrificio perfecto delante del Señor. Y eso pues es una verdad muy importante para nosotros porque nuestra vida está centrada en el hecho de que el Señor nos perdonó, de que nos hizo libres de todo pecado, que podemos nosotros estar por encima del pecado, por encima de la muerte y disfrutar de una vida nueva. Pero también estamos entendiendo cómo ese amor que el Señor tuvo por nosotros es el amor que Él quiere que nosotros también experimentemos, no únicamente hacia Él, sino también hacia nuestros semejantes. En primer lugar, las personas con las que nosotros vivimos. Hemos entendido que el significado del amor no es el mismo que nos habla el mundo. Decíamos que tristemente este mundo nos habla de amor y se refiere o se lo ha convertido en cosas tan banales como, pues como la pasión, como el placer. Se ha centrado de una manera muy fuerte en el yo, de tal manera que lo que importa es que yo siga mis sueños, que yo haga lo que me hace feliz, que yo encuentre lo que estoy buscando, que me realice, y entonces es imposible que nosotros podamos encontrar la realización plena, el gozo verdadero, si nos centramos de una manera tan desmedida en nosotros mismos. En contraposición a lo que el mundo propone, el amor que Cristo nos vino a mostrar no únicamente nos enseña, y no es como que Él, decíamos, desde su trono de gloria nos dé estas enseñanzas de moral y nos diga, bueno, tú lo que debes hacer es esto o aquello, sino que cada cosa que el Señor quiere que nosotros vivamos es porque Él antes nos puso un ejemplo acerca de ello, para que nosotros lo podamos seguir, para que nosotros lo podamos vivir.
días antes de ir a la cruz del Calvario, en el tiempo que el Señor Jesucristo pasó con sus discípulos, con el grupo más cercano que había estado, Él elevó una oración delante del Padre y les dio una serie de palabras, las últimas palabras que ellos recibieron de Cristo antes de que Él partiera. Capítulo 13 de Juan, estábamos leyendo el día de ayer, verso 33 al 35, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él estaba hablando acerca de cumplir su propósito en esta tierra. Y a partir de esto, de que él está pues despidiéndose, les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero decíamos que una de las cosas que hace el Señor es que Él establece un parámetro de amor. Dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? ¿Por qué era necesario que Él estableciera este parámetro? Porque si no, desafortunadamente decíamos que nosotros podemos ver que los parámetros que nos presenta el mundo o los parámetros que nosotros mismos establecemos están completamente lejos de lo que él señaló. Entonces, no solamente nos dijo que amáramos como Él nos ha amado, sino que además nos enseñó cuál es la forma. Y dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La cualidad más importante que nos va a diferenciar del resto del mundo que no conocen a Dios es el amor. Pero no es el que nosotros vayamos por la vida diciendo que amamos a todos y haciendo corazoncitos. No se trata únicamente de mostrar amor con nuestras palabras, sino que el Señor sentó las bases del amor. Vuelvo a repetir, a partir de lo que Él mismo hizo. Juan capítulo 15, verso 12, nuevamente repite: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y lo que dice a continuación es: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Amar solamente de palabra es muy fácil. Mostrar nuestro amor únicamente con buenos deseos y buenas intenciones es muy sencillo. El amar de la manera que Cristo lo hizo requiere un sacrificio, requiere intencionalidad, requiere que en primer lugar entendamos que hubo alguien que estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para venir a esta tierra y derramar la última gota de su sangre para que nosotros pudiéramos entender que somos amados. Y esa es la forma en la que el Señor Jesús, vuelvo a repetir, quiere que nosotros amemos. El día de ayer decíamos que hay 3 cosas que son necesarias para que nosotros podamos amar de esta manera. ¿Alguien recuerda cuáles son?
¿O cómo se manifiesta este amor? Es de que Él vio nuestra necesidad ¿Correcto? y se identifica con nosotros, con Muy nuestro bien, esa es dolor, la segunda. ¿Y la tercera? y se sacrificó por Él mismo, por nosotros. Así es, yo los invito, tomen nota, las cosas que a veces no anotamos se nos olvidan muy rápidamente. Y si podemos resumir el amor que el Señor nos vino a mostrar, el amor que nosotros debemos dar a otros, ¿sí? Lo podríamos resumir en estos 3 puntos. Primero, Él vio nuestra necesidad. Y decíamos, de la misma manera, nosotros vamos a ser movidos a misericordia, vamos a ser movidos a la acción en la medida que podamos observar la necesidad de otras personas. Número 2, que nos podamos identificar con ellos. No ver la necesidad desde una perspectiva de superioridad, sino que al ver a una persona hambrienta, yo puedo entender, ponerme sus zapatos y decir, necesito hacer algo por esa persona. Necesito resolver su necesidad. Que si veo a alguien pasando frío, yo me pueda identificar y recordar cuando yo mismo he sentido frío y decir, necesito hacer algo al respecto. Aunque ello implique sacrificar lo que yo tengo. Sí. Vamos a entender qué es lo que significa el sacrificio. Y eso no significa el dar de lo que me sobra. Dar si tengo, pero si no tengo, entonces no doy. Empezamos a estudiar el día de ayer que el verdadero amor se sacrifica. Decíamos que cuando uno ama de verdad, está dispuesto a sacrificarse. Una de las cosas que sacrifica el amor es la comodidad, y veíamos el ejemplo de un padre que, teniendo un hijo que vivió un accidente, estaba dispuesto a pasar las noches en vela para cuidar de su hijo. Ese es el amor sacrificial, no un amor romántico, no un amor interesado en que el otro supla mis necesidades, en que el otro me dé, sino un amor que se da. Leíamos primera de Pedro 1:6, donde dice que ahora nos podemos alegrar, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, sabiendo que hay una recompensa. Un poco en este mundo, un poco de gozo, pero el resto en la eternidad. Porque nuestra esperanza no está puesta en esta tierra, en las cosas materiales y finitas. Nuestro gozo está puesto en el Señor. El verdadero amor sacrifica posesiones.
Después de que el apóstol Juan dijo, debemos poner nuestras vidas por los hermanos, siguió diciendo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Las cartas de Juan particularmente son cartas donde él habla acerca del amor, pero vuelvo a repetir, no un amor romántico, sino un amor verdadero, un amor que se entrega. Vamos a empezar a leer Primera de Juan desde el verso 16 del capítulo 3. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y lo siguiente que dice es, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es suficiente decirle a alguien que lo amamos, no es suficiente con desearle bien a alguien. Es necesario dar un paso, actuar a favor de la persona que digo amar. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Un amor sacrificial significa dar también nuestras posesiones a otros. Manifestamos el amor de Dios, no únicamente cuando amamos a quien nos ama, dice la palabra. Amar a nuestra familia, amar a nuestros amigos es lo mínimo que se espera de nosotros. Pero el ser hijos de Dios también nos compromete a manifestar el amor de Dios a la gente más necesitada, a los huérfanos, las viudas, a los enfermos, a los encarcelados. No tenemos que ser ricos a los ojos del mundo para dar de nuestras posesiones. Muchas veces cuando somos invitados a dar, a participar de proyectos que ven a favor de otras personas, lo primero que decimos es, pues no tengo. Apenas si tengo para mí. Y algo que debemos aprender es que somos llamados a dar. Preguntan aquí, ¿podemos decir que estas son las obras justas? Por supuesto. Por supuesto. Hemos sido llamados a dar aún en nuestra necesidad. Vamos a ver ahorita dos ejemplos. No debemos esperar a tener una fortuna para nosotros poder decir ahora sí estoy listo para dar. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros somos fieles en lo poco,
entonces el Señor nos permite, ¿sí?, poderle servir en mayor proporción. Pero si queremos experimentar realmente el poder de Dios obrando por medio de nuestra vida para impactar al mundo, necesitamos disponernos y dar el primer paso hoy. Marcos capítulo 12 nos habla acerca de una historia de una mujer viuda que vino al templo. Es una historia muy breve que se encuentra en los versos 41 al 44. Y dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La perspectiva de Dios es muy diferente a la nuestra. A veces nosotros creemos que lo que el Señor mira es la cantidad de lo que estamos dando. Y cuando recibimos una cantidad importante, entonces podemos venir sintiéndonos importantes delante de Él y trayéndole esa cantidad importante porque decimos, wow, ahora sí el Señor se va a sorprender. Pero les quiero decir, el Señor no se sorprende de lo que nosotros podemos traer a sus pies en términos de cantidad. Lo que el Señor le puede mover, lo que llama su atención es la intención de nuestro corazón. Que tengamos la fe para dar en nuestra necesidad. Lo que él dijo es: esta viuda dio más que cualquiera que está aquí, porque ellos daban de lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento. La cantidad no importa. Lo importante es nuestra actitud. El dar no es tan importante como el dar con sacrificio. Hay quienes creemos que Dios nos pide solo el 10% de nuestras posesiones. Es un mandato el diezmo. Pero el Señor no pide el 10%. Él nos pide todo. Y cuando lo hace, están incluidas las posesiones. Es decir, no solo pide nuestras posesiones. Él pide nuestra vida, Él pide nuestro tiempo. Él pide nuestra energía, nuestras posesiones. Si no somos capaces de entregarle al Señor lo que nos pida, quizá es porque no hemos entendido que éramos esclavos de Satanás y que el Señor nos redimió, que Él compró nuestra vida y que Él es el dueño de nosotros.
cuando un hombre, un joven se acercó a preguntarle a Jesús qué era necesario para heredar la vida eterna, y él le dijo, ¿conoces los mandamientos? Y él empezó a recitar. El Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu corazón, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Por eso es que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Será mucho pedir? Si el Señor, el Dios de todo el universo, estuvo dispuesto a dejarlo todo por entregar su vida por ti, ¿será mucho que Él pida a cambio tu vida? La cosmovisión de este mundo nos enseña a considerar que lo que hace que funcione la economía es poseer muchas propiedades y acumular riquezas. ¿Y cuántos hemos caído en la trampa? Y nuestra vida consiste de una rutina extenuante de trabajar un día tras otro, tras otro, tras otro, durante años buscando tener riquezas, buscando tener posesiones. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a buscar en primer lugar su reino y su justicia. Y dice que cuando nosotros hacemos estas cosas, Él pone todo por añadidura. Poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida, hace posible que nosotros podamos ser canales de bendición a la gente. Y vuelvo a repetir, nuestro ejemplo es Cristo. Él no descendió a este mundo como un rey humano, engalanado, lleno de joyas, de una corona, de un reino terrenal. Nosotros podemos ver claramente su perspectiva sobre las posesiones y riquezas. Cuando en Mateo 8:20 Él dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no vino a buscar bienes materiales, a acumular riquezas. Y sin tener absolutamente nada en términos materiales, humanos, Él lo dio todo. Ahora, no quiere decir que al tener bienes o posesiones materiales esté mal. Sencillamente significa que en primer lugar, todo lo que tenemos en realidad le pertenece a Dios. La palabra de Dios dice que Él es el dueño de todo en el mundo.
Nosotros somos únicamente mayordomos, administradores. ¿De qué? De las cosas que Él ha permitido que tengamos. No solo bienes materiales, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos usando esos dones que el Señor nos dio? ¿Cómo usamos esos bienes que el Señor nos permite tener? La palabra de Dios habla acerca de una parábola de un señor que viene a pedir cuentas acerca de los talentos que dio a 3 siervos. Y esos siervos nos representan a cada uno de nosotros. Y sabes, va a llegar un momento donde estemos compareciendo delante del trono de Dios. Y Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones que yo te entregué? El tener posesiones es más un asunto de administración que de ser dueños de algo. Dios nos ha permitido a todos tener ciertas cosas, pero Él desea que seamos buenos administradores de ellas, usándolas para satisfacer las necesidades de otros. ¿Cuánto daño nos ha hecho ahora la teología de la prosperidad? Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Él te quiere dar riquezas. Y para muchos es muy conveniente dejarnos llevar por esto. Y no estoy diciendo que Dios no nos quiera bendecir y que no nos quiera prosperar, pero la perspectiva de Dios acerca de la bendición es totalmente diferente a eso que se está predicando. La palabra de Dios dice que Él nos bendice con una bendición que no incluye lágrimas. La bendición de Dios sobre nuestra vida está en todas las áreas cuando nosotros decidimos rendirlas a Él. Filipenses capítulo 2, verso 4 dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. En el libro de Chuck Colson que se llama La Fe, somos desafiados a ver el mundo de las posesiones con los ojos de Dios. Les voy a leer un segmento. Al ver el mundo con los ojos de Dios, en realidad ponemos las necesidades de los demás antes que las nuestras. Esto es porque Flannery O'Connor, la gran novelista, cuando uno de sus corresponsales le preguntó cómo podía ella experimentar el amor de Dios, su respuesta fue dando limosnas. Ella quiso decir que al hacer algo por los pobres, por aquellos en necesidad, en realidad es la marca más notable de la piedad cristiana. Así como nos lo recuerda el apóstol Santiago. En Santiago 1:27 y en Santiago 2:17. Leímos ya Santiago 1:27 acerca de la religión pura y sin mácula delante de Dios, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones.
Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando cuidamos a los favoritos de Dios, es decir, los pobres, los desvalidos, las viudas, los huérfanos, los enfermos, los presos, cualquiera que sufre injusticias, nos lanzamos de lleno a la batalla cósmica que siempre se está librando entre el bien y el mal. A veces estamos guerreando fuertemente en contra del reino de las tinieblas. Y no somos capaces de establecer el reino de Dios por medio de nuestras obras, ganando a los perdidos, supliendo las necesidades de la gente que necesita del Señor. Todo el tiempo Dios nos está dando la oportunidad de elegir de qué lado estar. Y frente a la necesidad, nosotros decidimos si ser indiferentes o si obrar en amor. No necesitamos tener grandes teologías ni grande conocimiento, como veíamos que dice en Corintios. De nada sirve estar lleno de dones si somos incapaces de manifestar el amor de Dios. La clase de amor de Cristo, un amor sacrificial, es el amor en acción que incluye el dar a otros lo que Dios nos ha dado. Yo estoy sorprendida porque el Señor es tan consistente en hablarnos respecto a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y de un tiempo para acá, Él puso en mi corazón y se los quiero compartir, el que en este tiempo, la forma en la que nosotros vamos a manifestar el amor de Dios va a ser viendo por las necesidades de la gente. Hay mucha gente pasando hambre, hay mucha gente pasando frío. Y para quienes me conocen, yo empecé a trabajar desde los 17 años. Toda mi vida he trabajado y gracias a Dios Él me ha bendecido. Y desde hace un tiempo para acá yo estoy sin trabajo. Y el Señor me llamó y me dijo, necesitas dar. Y yo, al igual que muchos, decía, Señor, y ahora sí que, ¿y ahora de dónde si no tengo? Hace poco más de un año que mi oración al Señor ha sido, Señor, enséñame a depender de ti. Enséñame a saber que tú eres mi Padre y que cada día eres tú quien vela por mis necesidades. Y yo les quiero decir que hoy como nunca he entendido y he podido descansar en los brazos de Dios. Y yo ponía un chorro de pretextos y le decía, es que no sé cómo empezar, es que se necesita dinero, es que hay que hacer esto. Y hace una semana exactamente, el Señor me mostró por medio de un sueño exactamente qué era lo que tenía que hacer y me dijo, es necesario que empieces. La semana pasada
reunimos una cantidad, fuimos a comprar arroz, frijol, huevo, algunas cosas básicas y armamos algunas despensas y las fuimos a entregar. Y yo les quiero decir, yo hoy no tengo para dar, pero saben, también les quiero decir que en el momento en el que yo dispuse mi corazón para dar al Señor no teniendo, no faltó quien llegara y me dijera, el Señor puso en mi corazón darte una ofrenda. Y yo pude tomar esa ofrenda y decirle, Señor, tú me lo diste y yo te lo regreso, es para ti. La palabra de Dios habla en Mateo de una ocasión en la que el Señor fue seguido por las multitudes. Y dice la palabra que llevaban ya 3 días con él y entonces el Señor le dijo a sus discípulos, denles de comer. Cuando ellos se acercaron a decirle, Señor, hace 3 días que no comen, despídelos para que se vayan y que busquen dónde comer, el Señor les dice, denle ustedes. Y la palabra de Dios dice que había ahí más de 5,000 hombres, más mujeres y niños. Pero había un joven, un pequeño, que llevaba 5 panes y 2 pescados. Y suena absurdo querer alimentar a una multitud solamente con eso. Y ciertamente en nuestras manos eso no es nada. Pero cuando nosotros ponemos lo que tenemos en manos de Dios, Él hace milagros. Y la palabra de Dios dice que el Señor bendijo esos alimentos y dio la indicación que se empezaran a repartir. Y dice que comieron todos en abundancia y además recogieron 12 cestos de alimentos. Porque una sola persona se dispuso a obedecer. Sabes, el mundo está cansado de escuchar que le hablemos acerca de Dios y de ver que nuestra vida no manifiesta amor. Y la forma en que tú y yo podemos manifestar el amor de Dios va a ser cuando dispongamos nuestra vida para que el Señor pueda usarnos en su obra. Vimos con anterioridad también que el amor significa tiempo. Cuando a veces no contamos con los recursos, podemos disponer nuestro tiempo para estar con personas que nos necesitan. Hay tantas casas de niños huérfanos.
Hay tantos ancianos que son abandonados en asilos, enfermos en hospitales, gente presa, que están ansiosos, anhelantes de compañía, de una persona que simplemente vaya y les diga, vine a visitarte, vine a estar contigo. La palabra de Dios relata en Mateo, si me quieren acompañar. Capítulo 25, acerca del juicio de las naciones. Verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El amor no es únicamente palabras. El Señor vino a mostrarnos cuál era la forma de amar. Él se entregó por nosotros cuando dice la palabra que éramos aún pecadores, siendo sus enemigos. Somos llamados a mostrar ese mismo amor a la gente que no conoce a Dios. Por último, quiero ver esta parte que es el amor afirma. El amor afirma. Como Jesús sufrió tortura y muerte por nosotros, sabemos que somos recipientes de su amor sacrificial. Podemos entender que somos amados
porque Cristo entregó su vida en nuestro lugar. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración y vaciamos nuestro dolor por la pérdida de un ser amado, por la traición de un amigo, o nuestro sentimiento de abandono por un compañero de trabajo, ¿cómo responde Dios? Él responde afirmándonos en su amor. El amor sacrificial de Cristo, que lo motivó para venir a esta tierra y vivir con nosotros, hizo que experimentara las mismas pérdidas y quebrantos que hemos experimentado. Por lo tanto, tenemos la confianza de que Él nos entiende. Él está con nosotros en ese dolor, diciendo, a mí también me duele. Sé que estás sufriendo y estoy aquí para ti. Ese amor de Cristo es un amor que afirma. Es un amor modelo para estar donde están aquellos que sufren o luchan con los problemas de la vida. Si yo preguntara cuántos han pasado por un problema en su vida, cuántos han llorado, cuántos se han sentido solos o traicionados, yo estoy segura que todos hemos pasado por ahí. Pero lo que te quiero decir en esta mañana es que no tienes que vivirlo solo. Todos los días nos encontramos con situaciones que nos ayudan a modelar un amor que afirma. Es decir, así como el Señor, en medio del sufrimiento y del dolor, nos afirma y nos dice, aquí estoy contigo. De la misma manera, nosotros estamos puestos para afirmar a la gente que amamos. Sí. Todos los días tenemos la oportunidad de afirmar a alguien que amamos. ¿Qué tal cuando tu cónyuge llega a casa de regreso de la tienda y confiesa que tuvo un accidente menor en el que se averió la defensa del auto? ¿Cómo reaccionas? ¿Acusando, señalando? ¿O eres capaz de decirle, no te preocupes, eso se puede resolver, tú estás bien, me importas tú? ¿Qué tal cuando llega tu hijo con malas calificaciones y trae una nota baja? ¿Qué es lo primero que le dices? ¿Eres un tonto? ¿Estoy gastando mucho dinero en tu educación? ¿Cómo es posible si no tienes ninguna otra responsabilidad? ¿O tomas esa oportunidad para afirmarle? Y para decirle, yo sé que tú puedes. Esto es solo una mala nota, pero vamos a esforzarnos para que la próxima vez sea mejor. Llama a tu amigo frustrado diciendo que se metió en una discusión con su supervisor y entonces lo echaron del trabajo. ¿Qué le dices? Todos los seres humanos cometemos errores. No estamos exentos de tener problemas, de ser heridos, de enfermarnos, de ser parte de un accidente.
de vivir el rompimiento de una relación, la muerte de un ser querido. Y la respuesta de la mayoría de la gente cuando esto ocurre es señalar nuestras fallas. Es decir, te lo advertí. Es decir, ya sabías, pues estabas haciendo mal. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser empáticos. Romanos 12:15 dice, alégrense con lo que están alegres y lloren con los que lloran. Cuando una persona se acerca a ti quebrantada, más que un consejo, lo que necesita es un abrazo. Es alguien que se puede identificar con su dolor y decirle estoy aquí para lo que necesites. Quizá no entiendas lo que está pasando. Quizá tú no has experimentado algo igual. Pero seguramente también has vivido cosas que te duelen. Y nosotros podemos expresar amor a otros cuando nos identificamos con su dolor y con su tristeza. A veces podemos simplemente decir lo que tú estás pasando debe ser muy duro y quiero que sepas que tu dolor a mí también me duele. El vivir un amor que afirma trae sanidad al dolor de la otra persona y profundiza la relación con ella. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El amor a otros de la forma en que Cristo nos ha amado les ministra. Es la forma en la que nosotros podemos manifestar el amor de Dios. Por razón del sacrificio expiatorio de Cristo, podemos ser perdonados. Jesús nos amó con amor sacrificial, por eso estuvo dispuesto a venir a la tierra, a vivir con nosotros y darse a sí mismo como nuestro sacrificio perfecto. La encarnación de Dios, es decir, el que Él tomara forma humana, hizo posible que Jesús experimentara lo que nosotros hemos experimentado, por lo que dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse
de nosotros. Cristo demostró verdadero amor por nosotros y desea amar a otros por medio de nosotros. Nosotros somos solamente instrumentos en las manos de Dios. Tú puedes decir, es que el amor que Dios tuvo por mí, yo no lo puedo manifestar porque yo no soy Dios. Y efectivamente, nosotros en nuestras fuerzas no podemos manifestar ese amor. Pero cuando entendemos que nosotros somos únicamente canales, el amor de Dios puede fluir a través de nosotros hacia la gente que nos rodea. Por lo tanto, nuestra oración debe ser, Señor, enséñame a ver como tú ves. Enséñame a amar como tú amas. Enséñame a ser un canal de bendición por medio del cual fluya tu amor hacia el mundo. De esta manera nosotros también estaremos manifestando el amor de Dios en la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos das el enorme privilegio y la oportunidad de manifestar al mundo tu amor, Señor. Ahora que hemos entendido, Señor, el amor tan grande que tú tuviste para dejar tu trono de gloria y venir a esta tierra, Señor, y entregar tu vida por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos enseñes también a mirar a las personas con ese amor que tú nos has mirado. Que aprendamos a dar y a darnos a la gente, Señor. Para que podamos manifestar el amor que tú tienes, Señor, por cada una de las personas que habitan en este planeta, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar como tú lo haces. Ayúdanos a cada día a ser más como tú. Disponemos nuestra vida en tus manos, Señor, para que lo poco que nosotros tengamos, Señor, en tus manos sea multiplicado y sea de bendición a muchas personas, Señor. Te damos gracias por permitirnos, Señor, colaborar contigo para la construcción de tu reino, Señor, en esta tierra. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria. Por Cristo Jesús. Amén.